Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a otro, a otro capítulo más de Aurel Lenguerón, en este caso sobre máquinas de soporte vectorial, que es otro de los modelos muy utilizados en Machine Learning para clasificación y regresión. Entonces vamos a presentarlo, empezando con un elogio a Guido van Rossum, el creador de Python, que es el lenguaje libre con el que enseñamos ciencia de datos desde esta propuesta, esta humilde propuesta de didáctica de la ciencia de datos. Y hoy queremos resaltar también en qué consiste, viendo que la ciencia de datos, como una ciencia que se consolida como un encuentro interdisciplinario entre la matemática, la estadística, la ciencia de la computación, y bueno, y otras ramas, la ingeniería, y tiene aplicaciones pues en medicina, ciencias económicas, biología, astronomía. Pues entonces es muy importante para su desarrollo ver que en definitiva los modelos de Machine Learning buscan, bueno, consisten en matematizar el problema real que se esté afrontando para construir una función predictora. Hoy queremos una función predictora que lo que haga sea clasificar a dos especies de flores, y en esa matematización lo que se busca es representar, en este caso del ejemplo, las flores a través de puntos del plano bidimensional, porque cada punto o flor va a ser representada por dos números que van a ser longitudes y anchos de su pétalo. Por lo tanto, ellas van a ser descritas matemáticamente por números, que son medidas de sus pétalos, y de acuerdo a la medida de sus pétalos, de dos de las queremos clasificarlas para ver si son setosa o versicolor. Entonces uno va a ver que constituir una función que pueda, a partir de un dataset de muestra, aprender a clasificar de tal manera que cuando se le entregue una nueva flor, es decir, unas medidas de ancho y largo de pétalo, pues nuestro modelo pueda predecir a qué clase de flor de tipo iris pertenece, si es setosa o virgínica. Y para eso, pues vamos a ver que en esa matematización, esa representación a través de pares ordenados de las flores y de puntos en el plano, puntos que son pares ordenados, pues esa representación también nos permite, esa representación gráfica, nos permite también representar al clasificador como una línea recta que separa las clases. Entonces, las flores van a ser puntos y las clases van a ser conglomerados de puntos que siempre están aglomerados, eh, como por grupos, hacen agrupaciones, y cada grupo es una clase de flor de iris. Y nuestro separador o hiperplano es el clasificador, que en este caso lo vamos a ver como una recta, y vamos a buscar la mejor recta separadora clasificadora. Bueno, entonces voy a presentarles ya, a pasar a mi presentación RAI, son máquinas de soporte vectorial. Este es Guido van Rossum, el creador de Python, al que le hacemos un elogio y un agradecimiento a su creación de software libre que permita la comunicación pues de este saber y el desarrollo del mismo. Las máquinas de soporte vectorial son pues un modelo de aprendizaje automático muy potente y versátil, capaz de realizar clasificación lineal y no lineal. Además, también puede realizar regresiones, incluso se utiliza también para detectar valores atípicos en una muestra. Y es uno de los modelos más populares de Machine Learning, y cualquier persona que esté interesada en el Machine Learning debería tenerlo en su caja de herramientas. Las SVM o máquinas de soporte vectorial son particularmente adecuadas para la clasificación de conjuntos de datos complejos de tamaño pequeño o mediano. Y en este capítulo, pues, que es el capítulo quinto del libro de Manos a la obra de Aurel Lenguerón, pues vamos a ver de las máquinas de soporte vectorial los conceptos básicos, cómo usarlas y cómo funcionan.
Entonces, bueno, vamos a empezar con las máquinas de soporte vectorial que sirven para clasificación cuando las clases son linealmente separables, cuando existe alguna línea recta que separe las clases. Entonces, la idea fundamental detrás de las máquinas de soporte vectorial se explica mejor con alguna de las imágenes. Entonces, el Meguero nos muestra una clasificación sin máquinas de soporte vectorial y una con máquinas de soporte vectorial. Entonces, aquí al lado izquierdo muestra tres clasificadores y los clasificadores se representan aquí por estas rectas, una punteada, una roja y una, digámoslo así, fucsia. Y como les decía ahora, las flores serán puntos. Los puntos amarillos serán las flores tipo setosa y los puntos azules son las flores de iris tipo versicolor. Entonces aquí vemos como un problema en la realidad, la modelación. Para su modelación, pues se representan los objetos a clasificar como puntos en un espacio, en este caso bidimensional, cuando tenemos dos atributos. En general en Machine Learning vamos a tener 10, 20, 30, 100, 500, 1000, 1.000.000 de atributos. Entonces el espacio de representación pues es generalmente R, R2, R3, en el que podemos graficar, y ya los demás espacios de atributos para representar las instancias van a ser R4, ya que no le podemos hacer visualizaciones, R5, R200, R1.000.000, dependiendo del número de atributos que describan cada una de las instancias que queramos clasificar en este caso. Entonces, aquí vemos a la izquierda tres clasificadores, pero esos clasificadores no son de soporte vectorial. El primero, el punteado, muestra una clasificación muy mala porque no separa bien a las clases. Entonces, así se entiende como clasificar es una tarea de como separar las clases a través de una recta separadora. Eso es como lo que se entiende gráficamente de la labor de clasificación. Entonces, como las instancias ya son dadas, entonces cada vez que tengamos las instancias que van a ser puntos en el espacio bidimensional en este caso, pues entonces clasificarlas será encontrar la mejor recta separadora, y esa función separadora o hiperplano separador, pues va a decir, pues cada vez que una instancia se evalúe en la función, pues si la evaluación da positivo, entonces pertenecerá a la clase positiva, es decir, estará por encima de la recta, la instancia, o predice que está por encima de la recta. Y si esa evaluación da un número negativo, pues entonces la predicción corresponde entonces a que esa clase o instancia, esa flor, pertenece entonces a la clase negativa. Entonces así el separador es una función que al ser evaluada en nuevas instancias nos da unos puntajes que cuando son positivos, entonces nos dirá que efectivamente la instancia pertenece a la clase positiva, y cuando da negativo, pues nos indica entonces que la instancia pertenece a la clase negativa, y es de esa manera entonces ella, la discriminadora o clasificadora, de esa manera lo hace, de esa manera que lo hace. Y así vemos aquí el clasificador azul, perdón, el clasificador rojo, pues vemos de que separa bien las dos clases, pero queda muy cerca de las instancias. De hecho, hay algunas instancias que quedan muy cercanas al separador. Eso no es bueno porque cuando el separador, el clasificador, la función separadora o el hiperplano separador está tan cerca de las instancias, de algunas de ellas, el poder de generalización de nuestro modelo no es muy bueno. Es decir, que nuevos datos, la predicción o separación puede no ser, puede no ser puede tener nuestro clasificador no tener un buen desempeño. Entonces, por eso las máquinas de soporte vectorial son muy buenas porque ya así vemos en el gráfico de la derecha que, por ejemplo, el separador negro, ese clasificador está muy lejos de las instancias. De hecho, se genera
una calle con las rectas paralelas al separador que pasen por las distancias más cercanas al separador. Y así tenemos como una calle inmensa que separa bien a las dos clases. Cuando eso es lo que se busca con un clasificador lineal de máquina de soporte vectorial. La calle, la mayor calle, la calle más ancha que separe a las clases, porque si la encuentras y en la medida que la encuentres, pues el poder de generalización de nuestro modelo será mejor. Es decir, el desempeño en datos nuevos va a ser muy parecido al desempeño en los datos con los que entrenó. Eso es lo que llamamos poder de generalización, que el desempeño en el conjunto de entrenamiento sea muy similar al desempeño en datos nuevos. Eso se le dice que tenga poder de generalización muy bueno. Así como ya hemos visto entonces que busca la máquina de soporte vectorial, esa mayor calle, esa calle más ancha que separe a las clases. Bueno, pues miremos algunos de los comentarios que hace Guerón. Veamos que las dos clases se pueden separar fácilmente, para este ejemplo del gráfico, con una línea recta, porque los datos son linealmente separables en este caso. Y el gráfico de la izquierda, como vimos, tiene los límites de decisión. A veces a la recta también lo llamamos límite de decisión. Y bueno, pues ahí muestra los límites de decisión de tres posibles clasificadores lineales. Y pues vieron dentro de ellos, pues había uno que de pronto no era muy bueno. Y vamos a emular este trabajo de graficación de Guerón hasta cierta parte, solamente a la parte de la derecha con respecto al clasificador de la mitad, a la barra de la mitad de la calle, al clasificador o límite de decisión. Entonces vamos a emular eso en nuestra práctica de codificación. Entonces para eso pues vamos a importar las librerías necesarias. Vamos a borrar ya todo lo que hemos hecho antes aquí. Entonces, para nuestro cuaderno de práctica de codificación, que es muy importante que uno en esta labor siempre haga ese discernimiento de escribir en tiempo real y describiéndole verbalmente a los demás cómo hace el proceso de modelación. En este caso vamos a import numpy as np, que nos sirve para, recuerden, para, dadas las instancias matematizadas o representadas a través de, en este caso, pares ordenados, constituir todas las instancias, todos los pares ordenados en un arreglo matricial que represente entonces a nuestras flores a clasificar. Ese arreglo matricial que lo denotamos con la letra X. Entonces, la parte de Python que manipula las instancias, los objetos a clasificar, las flores en este caso, ese objeto en este caso es NumPy. NumPy o la librería de cálculo numérico de Python, que la vamos a importar con el seudónimo NP. Y también vamos a importar para la visualización, import matplotlib.pyplot as plt, esa para visualización. Y también vamos a necesitar para los datos, pues bueno, ¿y cómo vamos a cargar los datos? Bueno, pues entonces vamos from sklearn. Sklearn nos da un dataset gratuito para práctica de aprendizaje del machine learning de sklearn.datasets. Vamos a importar load iris, que es la función que nos trae un dataset que es muy conocido y se utiliza mucho para la enseñanza de la ciencia de datos, en el que las flores se describen a través de puntos en el espacio R4, cuatrodimensional, porque las flores en este dataset se describen a través de 4 atributos: longitud de ancho de sépalo y longitud y ancho del pétalo. Y como es para aprendizaje supervisado, viene con las etiquetas. Es decir, que para cada instancia nos dice
cuál tenemos la información de a cuál tipo de flor de iris pertenece. Entonces, este nos va a dar esos datasets. Bueno, vamos a, entonces acá tenemos esa función que nos permite cargar estos datos. Seguiremos describiendo mucho mejor este dataset para hacerlo más conocido. Y luego de tener este dataset, bueno, con el que vamos a obtener los datos, después de obtenerlos necesitas dividir entre predictores y etiquetas. De hecho, cuando lo obtienes, lo puedes de una vez configurar de tal manera que tengas en un arreglo en NumPy los predictores y en un arreglo de NumPy las etiquetas. Entonces, es usual que uno obtenga los datos y luego divide en predictores y etiquetas, o a veces lo haces de una vez. Y luego que tenga la división entre predictores y etiquetas, dividir los predictores en predictores de entrenamiento y predictores de testeo, y las etiquetas también, una parte para entrenamiento, otra parte para testeo. Entonces, esa división la vamos a hacer con de sklearn.model model selection. Vamos a importar a train test split y eso nos va a dividir y de manera estratificada utilizando el hiperparámetro Stratify para que como es un dataset pequeño, porque el dataset de Iris tiene solamente 150 flores, 150 instancias y sus 150 etiquetas asociadas. Es un dataset muy pequeño y cuando tenemos datasets pequeños es bueno que el muestreo o la división en entrenamiento y testeo se haga de manera estratificada, de tal manera que las muestras representen al dataset total en la misma medida. Y después de dividir entrenamiento y testeo, pues vamos a preprocesar los datos. En este caso, solamente los vamos a escalar. Entonces, de sklearn, vamos del módulo preprocessing, vamos a importar standard scaler, que nos va a permitir, como los datos se van a mover en escalas diversas, en este caso, y los algoritmos de Machine Learning, también las máquinas de soporte vectorial, entrenan mejor si los datos están escalados. Y cuando escalamos con la estrategia de estandarización, restamos la media de cada uno de los atributos, en este caso de solo dos atributos que vamos a tomar, y dividimos por la desviación estándar para obtener unos atributos nuevos estandarizados con media 0 cada uno de ellos y desviación estándar 1, lo que hace que el rango más o menos mayoritario en el que se muevan los datos, cada uno de los atributos se mueva más o menos entre -3 y 3. Y eso hace que los algoritmos de Machine Learning trabajen mejor, predigan mejor. Entonces, esta es la parte de preprocesamiento que vamos a hacer. Luego del preprocesamiento necesitamos el modelo que vamos a utilizar. Entonces, vamos de sklearn, vamos de SVM, de las máquinas de soporte vectorial, vamos a importar, import, a la clase de SVC, que es las máquinas de soporte vectorial para clasificación. Y luego que clasifiquemos, que constituyamos ya nuestro modelo, pues simplemente lo vamos vamos a graficar a las instancias de entrenamiento de cada una de las clases y a nuestro separador, para que veamos que efectivamente hemos obtenido un separador que está bien alejado de las clases a separar o clasificar en este caso. Entonces, así ya tenemos nuestras herramientas. Esta es una forma usual de aprender Machine Learning muy buena, el de que uno sepa escribir las librerías, los nombres de funciones y clases que le permiten realizar la tarea de modelamiento. Luego, vamos a configurar el dataset para clasificación binaria y de setosa y versicolor. Entonces, importamos nuestros datos, X, Y, los predictores van a ser
que son usualmente en esta ciencia de datos denotados con la letra mayúscula X, los predictores con X mayúscula, y las etiquetas con Y minúscula. Es una convención usual y te recomiendo que la sigas porque ayuda mucho para la comunicación científica, que nos sometamos o nos ascribamos a ciertos estándares, aunque no es una obligación. Entonces X igual Y, llamamos la función load iris, y con parámetro return X, Y, un valor true, así lo dices, que te entregue del dataset en la forma que solamente te entreguen los predictores y las etiquetas. Así, él te los va a entregar, este dataset, con x.shape, te vas a dar cuenta que tienes 150 flores, 150 instancias y tiene 4 atributos de cada una de ellas. Nada más vamos a necesitar entonces 2 atributos de cada una de ellas, el tercero y el cuarto, y solamente vamos a tomar 100 instancias porque hay de las 150 muestras, 100 son de setosa y versicolor, 50 para setosa, 50 para versicolor, las otras 50 son para virgínica y nada más vamos a clasificar setosa y versicolor, por lo tanto las virgínicas las vamos a quitar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nuestros X predictores por reasignación vamos a tomar solamente 2 atributos. Entonces tomamos del arreglo X original 2 puntos, coma, y vamos a tomar las columnas 2 y 3, que son las que tienen que ver para este dataset con la longitud y ancho de pétalo. Entonces así, con esta reasignación, X ya es un arreglo de dos columnas, y lo podemos ver con x.shape, y ver que efectivamente ya no tenemos 4 atributos, sino solamente 2, pero tenemos 150 instancias. Entonces necesitamos las instancias que tienen que ver con setosa y versicolor. Resulta que la setosa es las primeras 50, la versicolor las otras 50. La setosa está codificada con ceros, la versicolor con unos. Entonces necesitamos de X las primeras 100 instancias. Entonces te podría simplemente decirle que tome las primeras 100 instancias, así, decirle tome hasta 100, 2 puntos, todas las columnas, y bueno, por reasignación, X sea S. Entonces así ya tiene X.shape, tendría 100 instancias, 2 columnas. Y así ya tenemos en la parte de los predictores ya lo que necesitamos. Y ahora para las etiquetas lo hacemos de manera análoga. Pues entonces, bueno, pues para la etiqueta nada más tenemos que tomar las 100 primeras. Entonces, Y va a ser Y hasta 100. Y así tenemos con Y.shape 100 etiquetas. Entonces ya tenemos, y ahora sí, nuestro X y nuestro Y para la clasificación binaria que queremos, con solo 2 atributos para poder graficar en un espacio 2-dimensional, es decir, que nuestros gráficos queden en el plano, no en la recta ni en el espacio, para poder facilitar la visualización de lo que queremos ver, de ver que las máquinas de soporte vectorial lo que tratan es de obtener una frontera de decisión lo más alejada posible de las clases a separar o clasificar. Entonces ahora ya luego que tengamos nuestros predictores y etiquetas, decíamos de que vamos a dividir en entrenamiento y testeo. Entonces vamos a obtener de las predictores X, los de entrenamiento X-Train, los vamos a dividir también y vamos a tener también otra parte para testeo. Y de las etiquetas también, YTest, YTrain, YTest, train, y train, test, split. Va a ser la función que nos hace la división de entrenamiento de SEO, la que llamamos antes. Es así, le damos por asignación múltiple. A esta función nos va a entregar esos 4 arreglos
al darle nuestros predictores y nuestras etiquetas a esta función una tasa de testeo, test sites, de 0.2, en este caso del 20%, y un random states para hacer reproducible la separación aleatoria cada vez que corramos el código. Hacemos un cambio de línea y con stratify en Y decimos que sean las etiquetas, el arreglo en NumPy que nos permita la estratificación, de tal manera que si en nuestra muestra teníamos 50 y 50 setosa y versicolor, entonces las muestras también tengamos la setosa y la versicolor en razón de 1 a 1, es decir, hayan tantas de setosa como tantas de versicolor en cada una de las muestras, de tal manera que entonces estas muestras sean representativas del dataset total. Así, ya dividimos en entrenamiento y testeo, y luego que dividimos, escalamos los datos, por lo tanto necesitamos un escalador, y tomando a la clase standard scaler, y la instanciamos para luego entrenarla, ese escalador, .fit transform, sobre los datos de entrenamiento para obtener unos datos de entrenamiento escalados, unos X-train, pero ya escalados. Y así tenemos pues, y una vez los X-test, test escalados, pues tomamos a nuestro escalador y aplicamos solo transform. Recuerden que sobre los datos de testeo, recuerden que esta parte es muy importante, aplicamos fit transform porque así él, cuando aplicas fit, estima de los datos de entrenamiento la media de la desviación estándar de cada atributo, y con ellos va a estandarizar los datos, y con esas mismas media y desviación estándar va a estandarizar los de testeo y cualquiera con los que quieras hacer predicciones utilizando nuestro clasificador. Entonces así ya tenemos escalado nuestros datos. Aquí nos dice, bueno, aquí tenemos un problema con el de nombre. Pues escalador. Y ahora sí, ya tenemos preprocesados nuestros datos, y cuando los tenemos preprocesados ya vamos a constituir nuestro clasificador. Entonces llamamos, ese clasificador me gusta llamarlo SVM CLF, siguiendo como la notación de Guerón, que va a ser coger a la clase SVC, instanciarla con el kernel, como son linealmente separables, les tenemos que decir kernel linear con una cadena de caracteres, porque ya sabemos de que nuestros datos, bueno, esperamos de que sean linealmente separables por el gráfico que vimos de Guerón, pero entonces lo que debemos de aprender acá es que con las máquinas de soporte vectorial, como vas a poder hacer clasificación lineal y no lineal, entonces a través del kernel puedes indicarle cuando es una clasificación si los datos son linealmente separables o no, para poder que él obedezca, haga la clasificación de acuerdo a esa naturaleza de los datos. Así instanciamos nuestra clase clasificador, y ahora entrenamos nuestro modelo para que aprenda de nuestros datos a predecir o a clasificar. Entonces así con ese vmclf.fit, ya con el método fit, él entrena y le das los datos, las instancias de entrenamiento. Ellos entrenan eso con los datos de entrenamiento y con las etiquetas de entrenamiento, y así ya tenemos nuestro clasificador, nuestro predictor.
ya cualquier instancia que le entreguen, él nos puede decir, bueno, ¿y eso a qué clase pertenece? Entonces uno puede ver que si le da una instancia escalada, por ejemplo, usted le dice, bueno, tomemos, tomemos una instancia, una flor 1 para ver a ver cómo funciona nuestro clasificador de bien. Tomemos la primera de los datos de entrenamiento. Entonces, tomamos el escalador. Debemos recordar bien que lo que le vayas a entregar a tu clasificador tiene que ser un dato, una flor, pero escalada. Los datos, pero escalados. Él aprendió a predecir, pero con los datos escalados. Entonces, le debes entregar los datos escalados. Entonces, aplicas el escalador.transform, no fit transform, sobre el dato de entrenamiento, train, pero el escalado, escalado, pero el primero, para que sea la primera, y así tengamos la primera flor. Aquí nos dice que transform, escalador, sí, no, Xtrain escalado no la necesitaba escalar, a no ser que cogiera solamente Xtrain de 0. Sí. Transform Xtrain de 0, pero lo necesitamos poner 2-dimensional. Entonces pongámosle aquí, cuando es una sola instancia, pongámosle que quede 2-dimensional para que él nos haga esa transformación. Y recuerda entonces poner los otros corcheticos para poder que él te haga, cuando le das una sola instancia, te la escale. Si le das una instancia no escalada, eso lo escalas para luego ahí sí ver, bueno, esa flor 1 ¿qué es? En ese entrenamiento, pues entonces aunque podríamos tomarle esa flor, la que ya sabemos que es setosa, entonces del original X, la segunda, y ya sabemos que eso nos tiene que dar setosa, es decir, nos tiene que dar la predicción de 0. Entonces, cogemos nuestro clasificador svm-clf.predict para ver qué predice sobre esta flor 1. Entonces aquí también le ponemos sobre esa flor 1, pues flor 1. Y él bueno, aquí de pronto ya no le pedimos, no le damos corchetes adicionales y él nos dice que efectivamente es un 0, o sea que efectivamente es setosa. Entonces vemos cómo efectivamente la que esperábamos de que es setosa, pues él lo hace bien. Y nos dice, no, sí, efectivamente ella es setosa. Si le pedimos que sea la 51, que ya sabemos que es versicolor, entonces esa es nuestra otra flor. Aquí nos dice que ya la predicción sigue siendo de 0. Bueno, revisemos a ver 51. Bueno, pongámosle 55. Nos sigue diciendo que también es setosa. Esperaríamos que que es versicolor, porque las primeras 50 son las correspondientes a setosa y las demás a virgínica. Acabamos de mirar a ver qué podría ser lo que nos está molestando. Estamos escalando bien. De las X totales, vámonos hasta 60. Y con 60 nos sigue dando flor 0. Nos sigue dando de esa manera. Vamos a verle, vamos con 90, a ver. Nos sigue dando 0. Parece que las predicciones siempre son para setosa, como si no hubiera sino aprendido a clasificar setosa. Y bueno, y con 100, aquí es de 100, además que se sale, entonces tenemos que llegar solamente hasta 99. Y sigue dando setosa. Las predicciones son todas para setosa, como que si dijera que todas pertenecen para ella todas son setosa.
tendríamos un problemita. Bueno, es que aquí en el entrenamiento estamos teniendo un problemita, es porque cuando lo pusiste a entrenar, lo tienes que poner a entrenar con los X de entrenamiento escalado, y así ya tu clasificador así responde a los escalados. Ahora sí nos lo dice bien, esta pertenece a la clase 1, versicolor, porque X, la instancia 100, la flor 100, pues que es la de índice 99, en este dataset es de clase 1, es decir, versicolor, mientras que la 25 es setosa y la 75 es versicolor. Entonces, este es un error también muy usual de que uno recuerde que para eso escaló los datos. Entonces, cuando entrenas el modelo, lo haces con los escalados y así le aprende, constituye el modelo predictores con los datos preprocesados, en este caso escalados, y cuando vas a hacer predicciones, tomas los datos que quieras, los escalas y luego los entregas al predictor. Y así también para la visualización. En la visualización, tomar los escalados y gráficas, tanto el predictor, que va a ser el hiperplano, la recta, lo haces utilizando, claro está, pues el que tenemos consolidado con los datos escalados y los datos pero escalados. Entonces, ya ahora que vimos de que predice muy bien, vamos a la visualización de nuestras clases de entrenamiento y de nuestro predictor. Entonces, le ponemos como título visualización en el plano de las flores y del predictor o hiperplano separador constituido con una máquina de soporte vectorial. Entonces, para eso para graficar, bueno, pues necesitamos el dominio de graficación. Entonces, ese dominio de graficación, como en el eje horizontal, vamos a tomarlo como la longitud del pétalo, que es el correspondiente al primer atributo, es decir, a la primera columna del arreglo de predictores X. Entonces, en nuestro dominio, que el extremo del dominio va a ser C, el extremo izquierdo, y el extremo derecho del dominio va a ser D. Entonces vamos a tomar de la primera columna, entonces 2 puntos, 0, y vamos a tomar el mínimo punto min, el mínimo de esa primera columna, del primer atributo, y el máximo de ese primer atributo, o sea, esa primera columna. Entonces vamos a tomar también el máximo, y así ya tendremos el dominio de graficación. En este caso, si lo quieres ver, C, D, ese dominio de graficación es de 1 hasta 5, queriendo decir de que las longitudes de pétalos siempre van desde 1 centímetro hasta 5 centímetros para esas dos clases de flores, ¿cierto? De estas dos clases de flores. Entonces, ese va a ser el dominio de graficación. También podríamos tener el rango, eso nos podría ayudar porque podría ser el E y el F. Y para ese, pues entonces tomas el mínimo y el máximo, pero del segundo atributo. Entonces ya la columna con índice 1. Y así puedes pedirle también que te muestre el E y el F, el E, F. Y aquí ya pues los creas y vemos de que en el eje Y el ancho se mueve de 0.1 centímetros a 1.8 centímetros, el ancho del pétalo. Entonces así vemos pues que más o menos en qué rango se mueven cada uno de los atributos, y ese es lo que nos determina el rectángulo de visualización de en el plano donde vamos a graficar. Entonces, luego que tenemos ya a él, pues, cómo definir nuestro rectángulo de visualización, pues grafiquemos
en nuestros datos. Entonces creemos una figura y un sistema de ejes con plt punto subplots, la función subplots, y así ya tenemos el sistema de ejes, es plt. Ya tenemos el sistema de ejes, aquí ya no lo graficó. Entonces ya tenemos ese sistema de ejes, pero no le hemos dicho en qué rango. Entonces no lo puso de 0 a 1 para el eje X y de 0 a 1 para el eje Y. Entonces, bueno, le puedes decir, bueno, pues con ax.axis, le dices que no, que asuma C, D, E, F, el rectángulo de visualización, y miren que ya le dice, bueno, pues entonces el primer atributo se mueve de 1 a 5.1, y el segundo atributo se mueve de punto 1 hasta 1,8, como habíamos dicho antes. Así ya tendremos los rangos en los que se mueven cada uno de los atributos. Démosle el nombre a esos atributos. Entonces uno le puede decir a x.set y poner a x label igual a, utilizando la función set. Bueno, pues eso va a ser, el horizontal va a ser la longitud del pétalo, que va a ser el primer atributo de las flores, y con y label, ya label, pues va a ser el ancho del pétalo, que es el otro atributo. Y bueno, pues ya podemos graficar, y miren que ya nos pone dentro de nuestra visualización lo que significa el eje horizontal y lo que significa el eje vertical. Entonces, vemos como la versatilidad de Matplotlib para la graficación. Usted va construyendo el gráfico científico que permite ver cómo nos quedó la modelación con una facilidad increíble, una cosa muy bacana. Entonces, recuerden, la función subplots nos genera, nos sirve para la graficación, crear estos espacios de graficación a través de crear una figura, fig, y un sistema de ejes. En este caso queremos solo uno, denotado con el nombre AX. Luego la función axis para definir el rectángulo de visualización, y luego la función set para decirle el nombre al eje X, el nombre al eje Y, también el título del gráfico. Le podemos poner también en set el título a través del parámetro title o title. Y el título del gráfico va a ser pues clasificador de setosa, clasificador de setosa y versicolor. Y bueno, aquí me gusta también hacer un cambio de línea para no tener que se me vuelva la línea de código con deslizador, y así ayudar a la lectura de la misma. Entonces miren que ya nos queda con título. Y para que no nos genere toda esta leyenda, ponle acá plt.show para que no te genere toda esa leyenda. Y miren ya cómo tiene tenemos un rectángulo de visualización, los ejes con nombre y el título del gráfico. Ahora agreguémosle las flores setosa. Entonces, bueno, la flor setosa con ax.plot, llamamos a la función plot, que sirve para skaterplot también, cuando le dices que el estilo sea de puntos, que el estilo de graficación sea a través de puntos. Entonces, primero le decimos, bueno, vamos a las setosa, ¿quiénes son? Grafique, las setosas son puntos pares, donde cada una de esas flores es un par ordenado correspondiente a su primera componente, a la longitud de esa flor, del pétalo de esa flor, y la segunda componente al ancho del pétalo de la misma. Entonces, uno va a graficar el conjunto de todos esos puntos, entonces una lista de todas las longitudes contra una lista de Python de todos los anchos. Entonces, las longitudes van a ser 2 puntos, 0, entonces, pero de los X de entrenamiento, pero escalado. Entonces,
tomas las instancias escaladas porque son las con las que aprende el modelo a clasificar. Entonces, nuestro clasificador tiene que, para visualizarlo, tiene que tomar las de entrenamiento escalados. Entonces, tomamos las de entrenamiento escalados, el primer atributo, la lista de la primera atributo ya lo tenemos, como un arreglo de NumPy, al seleccionar la primera columna del arreglo de entrenamiento escalado, y luego de manera análoga de los de entrenamiento, train escalado, vas a tomar dos puntos, coma 1 para la lista de los segundos atributos, para así tener los pares, de números reales que describen a cada una de las instancias. Y el tercer parámetro en la función plot va a ser el color y estilo. Queremos color amarillo, imitando a Guerón, con estilo O para que sean puntos, un scatter plot. Y así miren que nos grafica la cetosa. Y para que uno de los puntos, una de las instancias no quede en el borde del eje, nuestro rectángulo de visualización lo puedes poner a que C sea ese mínimo disminuido en 0.3 y el máximo aumentado en 0.3. Para el eje Y también hacer lo mismo, el mínimo disminuido en 0.3 y el máximo aumentado en 0.3. Y así miren que nos grafica, pero todavía nos queda un puntico que nos quedó todavía en el eje, viéndose por acá, como sobre el eje vertical. Entonces, quitémosle menos punto. Miremos a ver la graficación. Sí, ya tenemos el X mínimo menos punto 3. Sí, dámosle menos punto 5 y más punto 5. Y ahora, bueno, todavía nos queda ese punto molestando ahí, quedando sobre el eje vertical, mostrándonos que esas instancias, siendo que ya no deberían ponérnosla. Bueno, pero es que nosotros graficamos toda la cetosa, pero necesitamos, en realidad graficamos la cetosa y la versicolor completas. Aquí están los puntos, todas las cetosa y la versicolor en un solo gráfico, y necesitamos seleccionar, comparando con el 0 para la cetosa, para que nos tome solamente las instancias o las flores cetosa, es decir, las que tienen etiqueta 0. Entonces así estamos utilizando indexación de NumPy para seleccionar solamente la cetosa. Entonces ahora sí, él nos lo muestra acá, aunque nos dice que hay un problemita, y es porque al ponerle Y, tienes que tomar la Y, pero de entrenamiento, porque las Y solitas tenían 100 instancias y necesitamos las de entrenamiento que solamente son las totales menos el 20%. Y train, y así él nos grafica bien, pero tenemos un problemita, es que no nos trazó ningún puntico, siendo que, bueno, resulta que el rectángulo de visualización no se le puede olvidar a uno, que es sobre los X, train, escalado, en los X, train, escalado, porque estamos todo graficándolo con los X de entrenamiento escalados. Entonces, todo para poder que se te vea, train, escalado, y las X, train, escalado. Y entonces así el rectángulo de visualización es para los datos escalados, y las instancias que pediste graficar también lo son. Entonces miren que ahora sí te grafica perfecto. Y miren que entonces la cetosa quedó, entonces, como que son flores, en las que usted ve que son flores en las que la longitud del pétalo se mueve entre más o menos
la longitud del pétalo, bueno, nos quedó con, bueno, escalados, nos quedaron entre -1.5 y 0.5, pero cuando están escalados, y el ancho del pétalo para ellas entre -1.5 y 0. Entonces, uno ve que el rango en el que se mueven ya los datos, el primer atributo se mueve de -1.5 a 2 y el segundo de -1.5 a 2. Entonces se mueven en rangos parecidos, lo que deja ver de que estamos trabajando con los datos escalados. Y así ya tenemos entonces estos 40 puntos que tienen que ver para la setosa. Y ahora vamos a graficar de manera análoga para la versicolor. Entonces simplemente copias, control C, para hacer un llamado otra vez a la función plot. Aquí me quedo control V a la función plot, pero ya queremos otra vez lo mismo, pero ya no la setosa, sino la versicolor, es decir, la indexada con el 1, o las que tienen etiqueta 1, y ya no en color amarillo, sino color azul, y ya no que sean puntos, sino cuadrados, entonces con estilo S, y vemos que efectivamente nos graficó ya la versicolor. Entonces así tenemos virgínica los amarillos, azul versicolor, y para que el lector sepa cuál es cuál, entonces le pones acá un label, y le dices a través de una cadena de caracteres que la indexada con el 0 son la setosa, y con label eh, la indexada con el 1 es la versicolor. Y así, bueno, aquí le ponemos un cambio de línea para poder que no se nos vuelva, la línea de código no tenga deslizador, para facilitar la lectura. Y cuando lo haces, entonces ya le dices ax.legend para que él genere las leyendas que le indican al lector que la amarilla es la setosa y que el azul es la versicolor, ya escalada. Entonces así ya tenemos nuestras flores. Miren que son linealmente separables porque las flores setosas se aglomeraron esa clase en un rectángulo, en el rectángulo inferior izquierdo de nuestra visualización, y la versicolor se aglomeraron los puntos, la clase, en la parte superior derecha de nuestra visualización. Entonces uno ve que efectivamente son linealmente separables, es decir, existe alguna recta que separe estas dos clases. Ahora vamos a ver que esa recta nos separa muy bien, queda muy bien alejadita sin quedar muy cerca de ninguna de las instancias. Queda muy bien alejada, pero la que es nuestro hiperplano separador, pero cuando utilizamos máquina de soporte vectorial, que nos va, y que ese buen separador, este separador tan alejado, nos va a permitir que el desempeño en nuevas instancias sea muy bueno, el poder de generalización sea muy bueno, y lo vamos a medir. Entonces ahora sí, grafiquemos el clasificador, y para eso utilizaremos, bueno, pues graficar una recta. Entonces vamos a tomar unos x0, unas abscisas, un arreglo que vamos a llamar x0 de abscisas, y lo vamos a crear con np.linspace. Y como vamos a trazar una recta, necesitamos 2 puntos para determinarla, y esos 2 puntos van a ser las abscisas de visualización, y le pedimos solamente 2 punticos. En realidad, aquí lo estoy poniendo con mucho, porque eso podría haber sido simplemente con np.array, y le ponía una lista con C y D. Entonces así nos queda las abscisas para la recta, solamente los extremos de nuestro dominio de graficación, y la recta, el conjunto de las abscisas los vamos a llamar, perdón, el conjunto de las ordenadas lo vamos a llamar decision boundary, es decir, la frontera de decisión, de tal manera que si los puntajes positivos pertenecen a la clase positiva, se está diciendo la flor pertenece a la clase positiva, y cuando me dé un puntaje negativo esa función,
entonces está diciendo, pues entonces las instancias pertenecen a la clase negativa. Entonces es ella, esa función lineal, la que hace la separación, que permite decir para nuevas instancias a qué clase pertenece. Entonces es la frontera de decisión, la frontera que decide, por llamarlo así. Esa frontera de decisión tiene una pendiente que se halla pues previamente de un vector W y un término de sesgo V que se obtienen así. Coges tu clasificador SVMCLF y le aplicas el atributo coef guión bajo, la primera componente de él. Y ese para el vector W. Y para el término de sesgo, tomas ese clasificador SVM CLF, como le hemos llamado acá, y le aplicas el atributo intercept guión bajo y tomas la primera componente de esa lista de NumPy que te van a dar. Y así ya tendrás un vector W de pesos y que ese vector W de pesos determina la pendiente de la recta. Bueno, de pronto la podemos llamar aquí la pendiente de la recta M guión bajo, llamémosla así, y un intersecto de la recta B guión bajo, llamémoslo así, para diferenciarlo del término de sesgo. Y esa pendiente M se obtiene con W de 0 en la primera componente de ese vector de pesos dividido W de 1, es decir, la segunda componente, y el término de sesgo, perdón, el intersecto de la recta se obtiene como el término de sesgo dividido W de 1. Bueno, y le cambiamos el signo. Esta parte también se las voy a decir ahorita por qué. Y así ya tendremos una recta M guión bajo por X0 por X0, entonces lo ponemos por, en lenguaje Python, el por es con asterisco, más B, B guión bajo, y así ya tenemos nuestra arreglo de ordenadas, y ya le decimos, bueno, ahora sí, grafíqueme, entonces con ax.plot, grafíqueme ahora sí a la frontera de decisión, que es el arreglo de abscisas contra el arreglo de ordenadas que se llama decision function, decision boundary. Y pongamos esa frontera pues que sea de color negro, entonces lo damos con K y continúa. Y miren que nuestro separador es una berraquera, está muy alejado de las partes. Entonces mostramos como la máquina de soporte vectorial efectivamente no tiene un clasificador muy bacano, muy alejado de las instancias, el mejor. Ya si usted ve que ninguna instancia, ninguna, ni esta está muy cerca, ni esta, que es como la más cercana a nuestra frontera de decisión, está muy cerca a nuestra frontera de decisión, ni la otra, ni estas otras dos. Entonces, nos genera una muy buena separación. Entonces, ahora sí, pues uno podría decir, bueno, miremos el desempeño en el conjunto de entrenamiento de nuestra máquina de soporte vectorial y vemos que se va a parecer mucho al desempeño en el conjunto de testeo. Entonces, ese desempeño lo hacemos en el conjunto de entrenamiento, lo hacemos con validación cruzada. Entonces, para eso tomamos de from sklearn punto linear model. Vamos a importar across val score y porque vamos a trabajar con la medida de desempeño accuracy porque en nuestras muestras, nuestro dataset, estas dos clases no tienen sesgo, se presentan en igual medida, se presenta en razón de 1 a 1. Entonces, la medida de desempeño accuracy es aplicable en este caso, dado que no hay sesgo. Entonces, aquí vamos a linear model de sklearn. From sklearn, vamos a ver aquí, el linear model,
A es de Model Selection. Cross-Val Score va del módulo Model Selection. Y ahora sí, cuando la tenemos, pues vamos a obtener unos puntajes de desempeño. Que van a ser unos porcentajes de accuracy con Cross-Val Score aplicado al clasificador SVMCLF con los X-Train escalado y en los JetTrain. Recuerden que las etiquetas no se escalan. Y una para decirle que la media de desempeño es accuracy, le decimos un scoring, el atributo scoring. Le decimos que el scoring es accuracy. Y las hojas de validación, tomémosle pues unos 10 puntajitos, CV igual, bueno, vámonos 5 puntajes. Y no se demora nada. Y si queremos ver esos puntajes, entonces definamos una función def mostrar puntajes y que le entren los puntajes de accuracy y nos muestre, pues nos imprima los puntajes, la media de ellos. Entonces digámosle que los puntajes, control C, la media de ellos y la desviación estándar de ellos. Entonces aquí le ponemos los puntajes punto means y punto std para la desviación estándar, porque recuerden que la desviación estándar, si es muy pequeña, eso nos da mucha confiabilidad, porque entonces está diciendo que en los subconjuntos en los que hemos dividido el conjunto de entrenamiento para medir el desempeño, con esta validación cruzada, pues todos ellos tienen un desempeño muy similar. Entonces será muy bueno que la desviación estándar sea muy pequeña. Y cuando eso pasa, pues nos deja ver que entonces en el conjunto de entrenamiento, en el conjunto de testeo, pues vamos a obtener un desempeño muy parecido al que obtengamos en este conjunto de entrenamiento. Entonces, aquí creamos nuestra función y ahora sí la llamamos, control C, control V, y él nos muestra que los puntajes van a ser de 1, 1, 1, 1, o sea, del 100% de accuracy, que entonces el promedio es 1 y la desviación estándar es 0, es decir, este es un modelo que predice exactamente bien, con un porcentaje de accuracy del 100%, modelo 100% bueno. Lo que entonces, si eso pasa en el conjunto de entrenamiento, entonces en el conjunto de testeo también lo va a hacer. Entonces uno podría medir el accuracy con la función, bueno, pues score, S, U, SVM, CLF, le aplicas la función score aplicada al X de testeo, pero escalado, dado que las predicciones las hace sobre los datos escalados y las Y de testeo. Y así él nos va a dar el accuracy en el conjunto de testeo y vemos que es de 1 también. Entonces vemos que efectivamente la verificación, el poder de generalización de este modelo es extraordinariamente bueno. Entonces, eso es lo que se espera, que en el conjunto de testeo, en los nuevos datos, los que él no había visto, se comporte o su desempeño sea como el predicho, con validación cruzada, en el conjunto de entrenamiento. Entonces, como que usted sepa qué es lo que va a pasar en datos nuevos. En datos nuevos, esto siempre va a predecir en un 100% de desempeño. Es un excelente clasificador de setosa y versicolor. Eso es lo que se busca. Entonces, en esta teoría, miren que las representaciones de los datos son muy importantes. En primera instancia, al representarlos con X y Y, con arreglos de NumPy de X y Y, se matematizó de tal manera que los datos se representan, en este caso los datos son las flores, se representan a través de números, que son longitudes de
longitudes y anchos de los pétalos de las flores. Y esa matematización de la primera representación hace que podamos constituir el modelo y la representación de esas instancias, esas flores, a través de puntos, hace que visualicemos no solamente las flores, sino también el que los clasifica, el que las separa, el que nos permite decidir de qué clases son. Y así uno ve como el gran triunfo de esta ciencia, lo que aporta por ejemplo, a los biólogos, para que es tan importante para ellos la clasificación de especies, poder saber que cada una de las múltiples especies, pues a cuál pertenece cada una de los seres vivos, si quiere clasificar seres vivos en general, gracias a una matematización de ese proceso, Entonces es por eso que en esta teoría, todo esto que estamos presentando hoy, se debe a Aurélien Guéron y a esta teoría de representación a Raymond Duval, que son los referentes principales en esta ciencia de datos. No olvides pues como pues dejarnos tus comentarios alrededor de esta ciencia de datos, de lo que hacemos. Trabajamos en el coloquio de los profesores Hernán y Tapias Arboleda, y quien les habla Marco Julio Cañas Campillo, y nuestra co-investigadora Luz Mariela López Noava, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, el profesor Hernán y Tapias Arboleda, también profesor de la Universidad de Antioquia, y quien les habla Marco Julio Cañas Campillo, también profesor y magíster en matemática de la Universidad de Antioquia. Trabajan para servir al aprendizaje de la ciencia de datos e investigar alrededor de la enseñanza de esta ciencia de datos. Entonces, es para nosotros muy valioso que nos dejen sus comentarios, que les gusta, que no, que quisieran en lo que les colaboráramos, y no olviden pues suscribirse a nuestro canal para tener todo, todo lo que nosotros seguimos publicando y consolidando a través del repositorio GitHub y de los videos en YouTube para el aprendizaje de este nuevo saber que sirve tanto a tantas áreas del conocimiento. Muchas gracias.